Corazón Guadalupano, el podcast de los Heraldos del Evangelio. Salve María, estimados amigos y seguidores del canal de los Heraldos del Evangelio México. Hoy día estamos con un nuevo podcast, sobre todo el tema muy interesante, el Sagrado Corazón de Jesús. Y pues tenemos aquí la grata visita del Padre Jorge Antonini, que un poquito nos va a compartir un poquito sobre, en fin, el significado del Sagrado Corazón de Jesús, las apariciones, el mensaje, las promesas. Salve María, Padre. Salve María, hermano Ronnie, salve María, todos nuestros queridos seguidores del podcast Corazón Guadalupano. Me siento muy contento de estar hoy con ustedes. Y como dice el hermano Ronnie, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús realmente es muy importante. En su momento, nuestro inspirador, nuestro fundador, el profesor Plinio Correa de Oliveira, comentó: si el mundo hubiera atendido las apariciones, los mensajes, los pedidos del Sagrado Corazón de Jesús, se hubiera cortado el proceso revolucionario. Que no es poca cosa. No es poca cosa. Aquellos que nos siguen entienden esta expresión. El doctor Plinio publicó un libro, que es el libro de cabecera de todos nosotros, que se llama Revolución y Contrarrevolución. Y ahí describe el proceso que vive el occidente cristiano desde el comienzo del humanismo y el Renacimiento, y que pasó por la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista y bueno, y el anarquismo y el satanismo que ya se está implantando en el mundo moderno. Ese proceso de descristianización, el doctor Plinio le daba el nombre de revolución, con R mayúscula. Y él comentaba que esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene la fuerza, la sustancia, la densidad suficiente para interrumpir ese proceso revolucionario, es decir, hacer con que las almas se vuelvan a Dios, con que las almas cumplan la ley de Dios, los mandamientos, obedezcan las enseñanzas de la Iglesia y el demonio sea expulsado de este mundo del cual se ha ido adueñando. Sí, claro. Pero el tema, vamos a entrar, es muy interesante, pero no se olviden de compartir este video con otras personas, que es tan importante porque hoy día se lo conoce al Sagrado Corazón de Jesús, pero hoy día vamos a intentar entrar en una profundidad que es poco conocido. También quienes no lo hayan hecho, no se olviden de suscribirse y, en fin, darle like y dejar comentarios, ¿vale? Padre Jorge, pues vamos a ver un poquito cómo fue las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús que se dio, están sonados en el mundo entero. Uno ya conoce, pero de repente muy, muy por arribita, ¿no? Bueno, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no es algo nuevo en la Iglesia, no comenzó con las apariciones justamente del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Se dieron entre los años 1673 y 1675. En realidad, la primer devota del Sagrado Corazón de Jesús fue María Santísima. Lo tuvo no solo lo tuvo en sus brazos, lo tuvo en su seno virginal. Sí, claro. Y cuando el corazoncito de ese bebé llamado Jesús, que se estaba formando en sus entrañas, empezó a latir, empezó a funcionar, pues ella lo sintió y tuvo una consonancia inmensa con ese Sagrado Corazón de Jesús. Por cierto, la ciencia, la medicina nos explica que de todos los órganos que tiene el cuerpo humano, el órgano que posee su campo electromagnético más fuerte es el corazón. Increíble, ¿no? De tal manera que emite esas ondas electromagnéticas hasta 3 metros a la redonda de la persona. ¿Qué cosa? Por eso cuando personas que se quieren sienten esa gran consonancia, bueno, ya viene, se explica naturalmente por el campo electromagnético. No me acuerdo dónde leí esto hace mucho tiempo atrás, que cuando se formó el corazón divino de Jesús, ya tenía grabado en algún punto de su corazón, no sé en cuál de sus ventrículos o en cuál de sus partes, una cruz. Nuestro Señor Jesucristo
siempre tuvo presente que ese amor por la humanidad le iba a suponer, le iba a representar, le iba a producir un gran dolor, como así fue. Entonces la primera devota es María. Pero después hay un hecho en la vida de Jesús que se da en la última cena, cuando están todos los apóstoles reunidos, sentados en la mesa, y en aquel entonces no usaban, las usarían, pero en las refecciones no se sentaban como nosotros en las con sillas. Los cubiertos, con la forma de ser de hoy día, digamos. Claro, tenían como unos divanes y la persona se recostaba, se apoyaba sobre uno de los brazos e iba comiendo. ¿Quién sabe si eso es mejor para la digestión que como comemos hoy en día nosotros? Sí, pero bueno. Y cuando Jesús les revela a los apóstoles que uno de los que estaba con él le traicionaría, San Pedro, le hace un gesto a Juan, a San Juan, a San Juan, para que... apóstol, San Juan el Evangelista. ¿Quién es? Y San Juan se recuesta casi sobre el pecho de Jesús, escuchó los latidos de su divino corazón y le preguntó: Señor, ¿quién es? Y ahí fue el hecho que Jesús moja un pan en una salsa, se la entrega a Judas. Y lo que conocemos ya nada, claro. El Evangelio nos dice, con ese bocado entró el demonio en Judas y consumó la traición. Bueno, pero ya en la historia de la Iglesia vemos que hubieron muchos santos que le tuvieron devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Podemos mencionar a Santa Gertrudis, San Buenaventura, Santa Matilde, San Bernardo de Claraval, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, Tomás de Kempis, San Francisco de Sales, lógicamente, y de modo particular San Juan Eudes. Que es el famoso, ¿no? Que habla de los sagrados corazones de Jesús y de María, ¿no? Exactamente. Qué impresionante, ¿no? Cómo era un solo corazón, ¿no? Desde luego. Aquellos que tuvimos la suerte y la gracia de consagrarnos como esclavos a María, sabemos que el corazón de María pulsa en el mismo diapasón, y es uno solo con el Sagrado Corazón de Jesús. Y San Juan Eudes es casi que contemporáneo, un poquito anterior a Santa Margarita María. Santa Margarita María de Alacoque era una señorita de la pequeña burguesía que nació en 1647. Quedó huérfana de padre siendo muy pequeña. El tío paterno, hermano de su padre, se lleva a la mamá de a su cuñada Santa Margarita, a la mamá de Santa Margarita, y a ella misma, que era una niña, a vivir en su casa. Uno diría, bueno, qué hombre gentil, qué hombre caritativo, le ofrece hospedaje, comida, todo a su cuñada y a sus sobrinos. No fue así. Era un señor duro, de sentimientos muy toscos, y maltrató mucho a su cuñada y a su sobrina, como que haciéndole sentir a todo momento cómo él era bueno y cómo les mantenía, pero les hacía pagar esa... Qué triste, ¿no? Porque a veces que uno ve las apariencias y dice, no, tal persona es generosa, ¿no? Sí. Pero ahí está, cómo la persona debería colocar su corazón, ser como nuestro Señor, ¿no? Exactamente. Pero entonces, a veces ni siempre es así, ¿no? Tuvo una infancia dura. Terrible. Una especie de historia de la Cenicienta, pero no es una novela, no es una historieta de Walt Disney, es de la vida real. Pero esto, hermano Ronnie, tiene mucha importancia, porque preparó a la santa para conocer el camino más perfecto para unirse a Dios, que es el del dolor y el sufrimiento. Como se dice, no todo lo que pasa en la vida uno no, digamos, todo Dios saca un provecho, ¿no? Desde luego. Y en la vida cristiana, suponer que la podemos llevar adelante sin nada de sufrimiento, sin nada de contradicción, sin nada de infortunio, es un error. Eso no existe, no puede pasar. Y entonces, claro, hay gente que ante el infortunio, el dolor, el sufrimiento, las cosas incomprensibles, las injusticias, se rebela, queda resentido, queda con un
rencor en su corazón, eso lógicamente le va a hacer mucho mal. Pero esta era un alma noble, Santa Claro, Margarita ahí está, ¿no? María. Por eso es Entonces, que Dios la escogió ahí está. para depositar todo lo que él tenía, imagínense las maravillas, ¿no? Exactamente. Entonces, eso le preparó para, primero, desilusionarse con el mundo. Primero. Y eso es algo muy importante, porque si tenemos ilusiones con el mundo, si pensamos que del mundo nos van a venir satisfacciones, felicidades, éxitos, realizaciones, y andamos mal, porque del mundo generalmente vamos a recibir lo contrario. Pregúntenle a todos los santos. Y eso le dio entonces un desengaño con el mundo y comprendió que su único refugio, su único auxilio, su única esperanza, su único consuelo era Dios nuestro Señor, que nunca dejó de asistirla. Las apariciones que tuvo del Sagrado Corazón de Jesús no fueron sus únicas revelaciones. Ella fue un alma mística, tuvo numerosas comunicaciones de Dios, de la Virgen, de los santos, que le fueron preparando para el gran paso que daría a los 22 años de edad, le fueron preparando para su consagración religiosa. Y le quedó muy claro ya desde chica que su vocación, su llamado era la vida religiosa. Y no tuvo dudas. Conocía... Como se dice, el mundo puede dar vueltas, pero el llamado que Dios nos coloca en el corazón, eso más día menos día se realiza, ¿no? Claro. Eso no hay cómo. Depende de uno, sí, también, ¿no? Y va a solicitar su ingreso en la Congregación de las Hermanas, la Orden de la Visitación. Es la orden religiosa fundada por San Francisco de Sales, que contó con la colaboración, y fue la primera superiora general, que es Santa Juana Francisca de Chantal, que era noble, casada, viuda, y que entró a la vida religiosa después de haber resuelto los problemas familiares. Sí, a sus hijos, sí, acomodarles en la vida. Bueno. Y ya San Francisco de Sales había inculcado a sus monjas una devoción especial al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Juana de Chantal tenía mucha devoción. Bueno, y el convento más importante que existía de esa orden en ese momento estaba localizado en Paré-le-Monial, a orillas de un hermoso y tranquilo río, majestuoso, noble, una construcción muy digna. Bueno, ahí hizo su ingreso como religiosa a los 22 años de edad, Santa María Margarita de Alacoque. Qué bonito, ¿no? Y como les decíamos, y ahí, digamos, a partir de ahí es donde comienza todas prácticamente las revelaciones, digamos, ¿no? Claro. Porque Si ella nació en 1947, en el año 69... 1800, ¿no? 1600. 1600. 1600, quiere decir que en el año 1669 ingresó en el convento, habrá hecho todo su noviciado, muy fervorosa, muy observante, muy cumplidora de las reglas conventuales. Y como decíamos, ella desde chica tenía esa relación con lo sobrenatural. Con lo sobrenatural, una alma mística. Pero llegamos por fin al año 1673. Era una religiosa de 27 años de edad, 5 años de vida en el convento. Y ella esta primera aparición, ella la fija con su fecha exacta. Nos dice que fue el 27 de diciembre de 1673, la fiesta de San Juan Evangelista. Como decíamos, que es el que había colocado el primer oído, devoto. el primer devoto. Después de la Virgen, el primer devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Y acá hay un hecho, hermano Ronnie, que me gustaría destacar. Hoy en día, la Iglesia, este año 2025, vamos a celebrar a San Juan Evangelista el 27 de diciembre. Y ya venimos desde
el siglo XVII. Es decir, que es una fiesta que tiene siglos. ¿Quién sabe de cuándo se ha fijado esa fecha? Quizás desde los tiempos medievales o premedievales. Y esto es una cosa que, no sé, a mí me da una gran alegría. Claro. Nuestra Iglesia Católica es fiel a sí misma, no cambia, su liturgia es la misma. Sí. Las fiestas de los santos, esto solo lo tenemos nosotros los católicos, es un privilegio. Saber que tenemos una continuidad, que lo que nosotros creemos, que lo que nosotros rezamos, tiene siglos, tiene milenios de historia. No es algo que... Y no es algo así como que impuesto, sino uno ve de que una gracia que pasó, alguna... Ha surgido a lo largo orgánicamente, orgánicamente, ¿no? ¿Quién sabe? Habría que buscarlo. ¿Cuál fue el Papa que estableció la fiesta de San Juan? ¿Por qué motivo? El día 27 de diciembre. Sería interesante eso. Porque 25, Navidad. 26, el protomártir, San Esteban. Y el 27, el apóstol virgen. El 28, vamos a celebrar los de diciembre, los santos inocentes, que murieron en Belén a manos de los esbirros de Herodes. Bueno, entonces, cuenta ella, yo, si me permite, hermano, sí, no, yo sé que en el podcast tiene que ser todo muy dialogado, pero hay cosas tan importantes. Sí, porque hay veces que uno dice, claro, uno puede tener una memoria y citar de memoria todo, pero no es mi caso. De repente no. Y uno dice, es que las palabras del Señor son precisas, no claro. Es ni de sobra, ni son exactamente esas, ¿no? Y es muy importante eso. Exactamente. ¿Cuáles son las palabras y las promesas que hay, pedidos, todo? Que es muy bonito poder para nuestros seguidores, ¿no? Poder saberlo y poder crecer en ese amor al Sagrado Corazón de Jesús. Y decirlo con precisión, como usted dice. Nos cuenta así. Yo tengo en mis manos un librito publicado ya hace años por nuestro fundador, Monseñor Juan, sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Lástima que está totalmente agotado. Esta sería una obra que tendríamos que reeditar aquí en México. Yo creo que si eso le pasó por la cabeza, el Espíritu Santo... Sí. Nos dice así: se encontraba la hermana Margarita en la capilla del convento, arrodillada junto a la reja del coro y en profunda adoración al Santísimo Sacramento que estaba expuesto en el altar. Otra costumbre medieval de exponer al Santísimo en una bonita custodia y ahí los fieles adorarlo al Señor. Dice, y ahí en determinado momento siente algo muy fuerte, muy espiritual, y le cuenta ella en su autobiografía: Jesús me hizo reposar lentamente sobre su pecho. Tipo San Juan, así. Tipo San Juan. Qué bonito, ¿no? Fiesta de San Juan es esto. Desvendándome las maravillas de su amor y los insondables secretos de su sagrado corazón. Lo hizo de manera tan efectiva y sensible que no me dejó posibilidad de ninguna duda. Increíble. Me dijo: mi corazón divino se encuentra tan repleto de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo contener más las llamaradas de su ardiente caridad, se siente forzado a difundirlas por tu intermedio. Es necesario que se manifieste a los hombres para enriquecerlos con estos preciosos tesoros que te revelo, portadores de las gracias santificantes y salvadoras necesarias para rescatarlos de las vías de la perdición. Yo te escogí a ti, abismo de indignidad y de ignorancia. Si eso se lo dijo a ella, imagínese pues, a nosotros de repente, que nos puede decir. Yo te escogí a ti, abismo, dignidad y de ignorancia, eso para que se mantenga humilde, ¿no? Sí, claro. Para la realización de este gran designio, a fin de que todos vean de modo claro que todo es hecho por mí. Entonces, todavía no le va a decir los secretos que Jesús quiere revelar, pero le está preparando. Ya le va mostrando lo que es el amor que Él tiene por cada criatura, ¿no? Claro. Porque hay veces que nosotros vemos, claro, los pecados, uno dice, pero Dios lo que quiere mostrar, tal es el amor que Él tiene por cada uno de nosotros, ¿no? Es una verdadera locura de amor. Locura. Es una verdadera locura. Porque
amar a alguien que te corresponde y es fiel, bueno, Bueno, todavía ya está. pero amar a seres ingratos como nosotros, que le devolvemos a Jesús pecados y infidelidades, pues solo un Dios Solo Dios. puede amar así a sus criaturas. Pasaron varias semanas. Porque no fueron seguidas las apariciones, digamos, demoró un Fueron tiempito. con varias semanas o incluso meses de separación. Esta primera aparición me hace pensar en las apariciones del ángel de Portugal a los pastorcitos de Fátima, que los fue preparando para después tener sus diálogos y su visión de la propia Madre de Dios. Claro que nosotros vemos, como se dice en esta primera aparición, dice el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Exactamente. Y poquito a poquito va a ir mostrando el resto. Esto, como dijimos, fue en diciembre, 27 de diciembre de 1673. Algunos días o semanas más tarde, a inicios de 1674, la santa nunca pudo precisar la fecha exacta. Fíjese la despretensión, porque si uno de nosotros se le aparece la Virgen, pero lo guardamos de memoria, la ponemos en todos nuestros diarios, no sé, nos sacamos una selfie, qué sé yo, qué sé. Ella no guardó la fecha, se quedó con la revelación, con el mensaje. Que es lo importante también, ¿no? Claro. Porque quedó... O sea, ella se puso... No se lo guardó para sí, sino... Y se puso al margen, ¿no? De los acontecimientos. Bueno, entonces, a comienzos de 1674, habrá sido en enero, quizás en febrero, cuenta en una carta dirigida a sus superiores, Santa Margarita María cuenta cómo fue esta segunda aparición. Dice: ese divino corazón me fue presentado como sobre un trono de llamas, más resplandeciente que un sol y transparente como un cristal, con la llaga adorable bien visible, y todo él circundado por una corona de espinas, significando las heridas que nuestros pecados le infligían. Aquí está, aquí es donde lo había leído. En la parte de arriba estaba una cruz, dando a entender que ella había sido plantada en él desde el primer instante en que fue formado en las entrañas inmaculadas de María. Qué bonito. Y que a partir de entonces ese corazón divino estuvo lleno de todas las amarguras que le causarían las humillaciones, los dolores y los desprecios sufridos por su humanidad santísima a lo largo de toda su vida y especialmente en su pasión. Él me hizo ver que su ardiente deseo de ser amado por los hombres y sacarlos de la vía de la perdición en la cual Satanás los precipitó, lo llevó a formar ese designio de manifestar al mundo su corazón con todos los tesoros de amor, de misericordias, de gracias, de salvación y santificación en él contenidos. Y aquellos que procurasen amarlo, honrarlo y glorificarlo plenamente, a esos, él, Jesús, los enriquecería con la profusión y abundancia de esos divinos tesoros de su corazón. Es decir, la gran preocupación de nuestra vida, por lo menos de toda persona con un poco de sensatez y que tiene conciencia de la fragilidad humana y de lo caduca que es la vida y que nuestro destino es eterno, el gran problema nuestro es: ¿nos vamos a salvar? ¿Nos vamos a condenar? Pues aquí tenemos una escalera preciosa, una escalera fantástica para irnos al cielo, conocer esos tesoros del amor que Jesús siente por nosotros, y nosotros en algo, aunque sea mínimo, lo que nuestra pobre naturaleza humana nos permita, podamos corresponder a Jesús. Este es el secreto. Pero sabe que hay un mensaje, punto, hay un punto, porque nosotros uno dice, bueno, uno es pecador, en sentido, entonces yo tengo que buscar al Señor para arrepentir. No, pero es al contrario, lo contrario, que es nuestro Señor que nos está buscando al pecador. Exactamente. ¿Para qué? Para sacarnos, es que Él está
como tiene una locura de amor por salvarnos. Y que es una cosa que el salvarnos es una cosa tan sencilla, solo abrir el corazón, ¿no? Exacto. Pero si Judas hubiera sido un poquito sensible a esas manifestaciones de cariño de Jesús, primero no lo hubiera vendido, y segundo, si lo hubiera vendido, no se hubiera ahorcado, ¿no? Cuando uno se cierra a ese amor, es que vienen todas las desgracias. Claro. Y el demonio nos coloca eso, ¿no? Claro. Que uno dice, uy, es tan pecador, Dios te va a mirar mal. Y a lo contrario, Lo Dios contrario. viene al encuentro del pecador, ¿no? ¿Sí? Es lo que hizo San Pedro. San Pedro no rehuyó esa mirada de Jesús, no rehuyó ir a él a pedir perdón, y no se le escapó. Que el pecado de San Pedro, como dicen muchos autores, fue más grave que el de Judas. Claro. Pero eso otro día lo podemos tratar. En esta segunda aparición, hermano Ronnie, comienzos de 1674. Porque en total fueron cuatro apariciones, ¿no? Cuatro. Y así procesivamente le va mostrando qué es lo que él quería, qué Exactamente. promesas tenía, qué pedidos hacía, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya en esta segunda aparición, Ya comienza... dice Jesús, nuestro Señor. Esto es muy importante, para todos nosotros, porque es muy fácil de practicar esto. Esto es muy fácil. Todo es fácil, pero esto es especialmente fácil. Ya. Dice Jesús, le dice a la Santa, en todos los lugares donde esta imagen fuere expuesta y venerada, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, nuestro Señor difundirá sus gracias y bendiciones como un último esfuerzo de su amor en beneficio de los hombres, rescatándolos de la tiranía de Satanás y colocándolos bajo la dulce libertad del imperio de su amor, que Él quiere establecer en el alma de todos aquellos que procuren abrazar la devoción a su Sagrado Corazón. Eso lo podemos hacer. Pero, ¿qué te puede costar conseguir una imagen bonita, o un sí, cuadro del Sagrado Corazón de Jesús? Ya. Es una inversión mínima con un lucro inmenso, infinito. Y esto tiene su razón de ser, porque usted sabe, hermano Ronnie, y nuestros oyentes saben esto, si una persona que entregó su vida a Satanás pone en su casa un amuleto o una cosa diabólica, atraemos una presencia del mal, claro, a esa casa. Inevitable, ¿no? Atraemos la presencia maléfica, del enemigo de la salvación humana, que es el demonio. Lo traemos. Si uno participa de vez en cuando, Dios nos salve, nos libre y guarde, pero si participa de esos ritos, de esas limpias, de esas cosas, de esos, queda una presencia en la vida de esas personas o en ese lugar físico, en esa casa, que es maléfica. Hasta, y hay muchos, esto lo dicen los exorcistas, el padre Gabriele Amort, que fue muchísimos años exorcista oficial del Vaticano, lo dice, que a veces era imposible concluir un exorcismo hasta que no se arrojasen de la casa donde vivía el poseso, no se arrojasen las cosas, los fetiches, lo que lo atrae, los amuletos. A veces parece inocente, tenés una imagen de un Buda, gordito, panzón. No tengas eso en tu casa. No si sos cristiano, no podés tener. Bueno, tenés no sé cuánto, una antigua deidad de los egipcios, Isis u Osiris. No lo tengas. ¿No ves que sos cristiano? No podés tener en tu casa una deidad que, como nos dice San Pablo, todos los dioses de los gentiles son demonios. Son demonios. Bueno, entonces, no, pero vine, te regalaron, te trajeron, no sé qué. De una persona muy amiga. Mucho, y te trajo no sé qué, unas figuras. Pero no lo tengas, no lo uses. ¿Qué presencia maléfica puede tener eso? Bueno, entonces, si en el reino del mal ocurre eso, que un objeto te puede atraer algo negativo para ti, para tu familia, pues una imagen atrae bendiciones. Te trae bendiciones, si ella está bendita. Y si lograste que entronizarla,
si un sacerdote lo pudo entronizar en tu casa, ya tiene una oficialidad. Claro. O si no, el jefe de familia rezando con devoción las oraciones que indica la iglesia, ya hay una oficialidad. Claro. Entonces, nuestro Señor va a derramar sobre las personas que ahí están una gracia intensa, una gracia particular. Después vamos a leer, si nos da el tiempo, porque está corriendo 2 minutos, pero yo les quiero leer después las promesas que trae consigo esta devoción y este hecho concreto de entronizar al Sagrado Corazón de Jesús en tu casa. Pero tranquilo, Padre Jorge, porque si no dan este podcast, pues hacemos otro. Sería interesante. Bueno, tercera aparición. Esta ocurre un viernes de junio del mismo año 1674. Estamos en la octava de Corpus Christi. Dice así la santa, relata así, describe esta tercera aparición. Mi dulce Maestro Jesucristo se aproximó de mí, reluciente de gloria, con sus 5 llagas brillantes como otros tantos soles. Qué bonito. De todas partes de esta humanidad sagrada brotaban llamas, sobre todo de su admirable pecho, que parecía un horno de amor. Horno de amor, sí. Abriéndose, me descubrió su amantísimo corazón, fuente viva de estas llamaradas. Entonces me fueron reveladas las maravillas inexplicables de su amor purísimo y los excesos a que éste llegó en provecho de los hombres, recibiendo a cambio solo ingratitudes y menosprecios. Que es terrible, ¿no? Porque para uno de nosotros que quisiera hacer un bien y responderle a eso, uno se desanima. Pero, claro. Solo con que seamos un poco tibios, ¿no? Ya estamos cometiendo estas ingratitudes y menosprecios. Dice Jesús, esta ingratitud me es más penosa, esto es muy fuerte, esta ingratitud me es más penosa que todos los sufrimientos que padecí en mi pasión. Que no es poca cosa, qué bárbaro. Hay que pensar los clavos, los azotes, las coronas de espinas, los escupitazos, los insultos, las blasfemias, todo lo que sufrió nuestro Señor. Esta ingratitud nuestra le es más dolorosa. Qué increíble, ¿no? Como les dice, un examen de conciencia para nosotros, ¿no? Cómo andamos, ¿no? Y cómo podemos, pues, agradarlo a Él. Tan sencillo, es algo de interno nuestro, espiritual, ¿no? Exactamente. Y entonces dice, si en algo me retribuyesen este amor, yo tomaría como poco todo lo que hice por los hombres y estaría dispuesto a hacer más aún si fuese posible. Qué impresionante. Es decir, si Jesús encontrase algunas pocas almas que quisiesen retribuir todo lo que Él hizo y sufrió por nosotros, todo el amor que nos tiene, un poquitito, si le consideramos retribuir, pues Él se sentiría pagado todo lo que hizo por nosotros. En ellos, en los hombres, entre tanto, solo encuentro frialdades y rechazos delante de mis desvelos y bondades. Tú, al menos, alíviame, supliendo la ingratitud de ellos en toda la medida que fueres capaz. ¿Sabes que una cosa bonita? Porque uno dice, no, el mundo está malo, mucha gente pecadora, lo que quiera. Pero si encuentra, fíjese, aquí es un alma que lo pudiera consolar, ¿no? Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Claro que sí. Un alma. Dice, tú por lo menos, dice. Para empezar, tenemos que tener la intención. O sea, conocer esto, entenderlo y tener intención, el propósito. Ya eso es un gran avance. Y después poner los medios que estén a nuestro alcance para ponerlo en práctica. Continúa nuestro Señor. Yo seré tu fuerza, no temas. Queda sin embargo atenta mi voz
y a lo que te pido para cumplir mis designios. En primer lugar, me recibirás en el Santísimo Sacramento siempre que lo permitiere la obediencia. Esto es Eso bárbaro. que hoy día... Esto es bárbaro, hermano Ríos. Usted acuérdese, Sí. en el siglo XVII no se acostumbraba a comulgar diariamente. ¿Cada cuánto? De repente, cada 6 meses, cada... En las almas más espirituales y que tenían un confesor, un director espiritual celoso, pues les autorizaba una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez cada 15 días, cada vez por mes. Qué poco, qué poco. Hoy día tenemos el beneficio de poder comulgar todos los días. Y 2 veces Y 2 veces. Si por día. uno por algún motivo estuvo en 2 misas, puede comulgar las 2 veces en el día. Y después en aquella época las ciudades eran distantes, quizás uno vivía en el campo y hasta el pueblo había que caminar varios kilómetros para poder ir a misa. Era toda una complicación. Hoy en día vivimos en ciudades populosas, llenas de templos católicos. No, y misas hay por todo lado, horarios... Por todo lado, claro. ¿no? Y sin embargo, qué poca devoción tenemos a la misa, qué poco vamos a misa. Claro, el domingo sí, todo el mundo va porque los católicos practicantes. Todo el mundo va porque es mandamiento de la iglesia, está muy bien. Pero, y en la semana, ¿por qué no ir en la semana? ¿Por qué no tomar la costumbre de recibir al Señor 2 o 3 veces por la semana? 4 veces, todos los días. Claro. Hay mucha gente que va todos los días a misa. Porque es cuando uno recibe al Señor, Él entra a mi corazón y todo lo malo que yo tengo, pues me lo va quitando, ¿no? Claro. Aquí nuestro Señor se adapta a las costumbres de la época y le dice, me recibirás en el Santísimo Sacramento siempre que lo permitiere la obediencia. Hoy te lo permite 2 veces por día, la obediencia, porque no hay que se te impida. Después se muere una persona, ¿no? Y los deudos, los parientes se preocupan, hacen el novenario, 9 misas, después a los 30 días otra misa más, y quizás tenés algún familiar celoso que pide y encarga 30 misas gregorianas o muchas misas. Bueno, cuentan que Cervantes, el autor del Quijote de la Mancha, dejó en su testamento que le celebrasen 1000 misas por su alma. ¿Será que se celebraron? No sabés. Ojalá que sí. Pero supóngase que algunos de nosotros, después de muertos, nos celebran 1000 misas. Piense cada uno en sus parientes, claro, los conocidos, a ver quién tendría esa caridad, esa preocupación. Bueno. Y que no se olvide también. Que no se olvide, que no se olvide. 1000 misas. Bueno. Hermano Ronnie, una misa que asistimos nosotros en vida, y vamos a nuestra parroquia, una misa que la celebramos con atención, con devoción, nos vale más que 1000 misas que nos celebren después de muertos. Eso lo dice San Anselmo, un santo. Claro, lo confirma de que es así. Pero claro. Y teniendo esa oportunidad, pues no vamos y no recibimos al Señor. Acá se lo dice a ella. Bueno, entonces dice, pero también entonces, en primer lugar me recibirás en el Santísimo Sacramento siempre que te lo permita la obediencia. Y deberás aceptar algunas mortificaciones y humillaciones como pruebas de mi amor. Porque el servicio a Dios exige que estemos dispuestos a sufrir esas humillaciones y mortificaciones. Además, comulgarás en los primeros viernes del mes. Ya vamos a llegar a este punto. Que la promesa, ¿no? Aquí lo adelanta su anuncio, después en la última aparición lo va a explicitar muy bien Jesús, ¿no? Además, comulgarás en los primeros viernes de cada mes, y en todas las noches de jueves para viernes te haré participar de la tristeza mortal que se abatió sobre mí en el huerto de los olivos. Para acompañarme en esa humilde oración que entonces presenté a mi Padre, te levantarás
entre las 11 de la noche y la medianoche, postrándote durante 1 hora conmigo, tanto para aplacar la cólera divina, pidiendo misericordia para con los pecadores, como para suavizar en algo la amargura que sentí cuando me vi abandonado por mis apóstoles. Durante esa hora harás lo que yo te indiqué. Es decir, Jesús, cuando estuvo abandonado por los apóstoles en el huerto, se sintió consolado por Santa Margarita María, que tuvo... ¿Y cuántas almas? Y las almas que lo han repetido. Que lo han repetido eso, ¿no? ¿Quién sabe si alguno de nosotros lo hace también y consolamos a Jesús en el pasado, hace 2000 años atrás, cuando Él sufrió la pasión, hoy le podemos consolar? Bueno, está interesante esto, hermano Sí, Ronnie. Seguimos. ¿Qué nos dicen los técnicos de sonido? Que ya es la hora de terminar. Tenemos un poco más. Tenemos que ver un poquito también, aparte del mensaje, qué es lo que él pide, un poquito, no sé, adentrarnos en las promesas, aunque, digamos, yo creo que por el tiempo no va a dar para promesa por promesa, cuál es el look, en fin, digamos, comentarlo, pero ¿no? Podemos enunciarlo un poquito y otro día de repente eso, bueno, de las promesas. Vamos. Pero un poquito el pedido, ¿no? que él hace y... ¿Están de acuerdo con el hermano Ronnie? ¿Quiere que sigamos? ¿Sí? Bueno, seguimos. Cuarta aparición, la última. Bueno, la última. Uh-huh. Esta ocurrió 1 año después de la que acabamos de comentar, en la octava de Corpus Christi de 1675. La tercera, más o menos, en el Corpus Christi de 1674, la tercera aparición. Cuarta aparición, en torno a la octava de Corpus Christi. Como él va poquito a poquito, Sí. ¿no? Sí. Ese podría decir de una sola vez todo, pero Sí. él quiso que sea procesivo, así, ¿no? Sí. No lo vamos hoy a tratar acá porque sería muy largo, pero entre otras cosas, el Sagrado Corazón de Jesús le pidió a la santa que le escribiera una carta al rey de Francia, era Luis XIV. La carta empezaba así: dile al rey mi amigo que quiero establecer una alianza con él. Sus amigos serán mis amigos y sus enemigos serán mis enemigos. Lo único que le pido es que coloque la enseña, el signo, el emblema de mi Sagrado Corazón, que lo coloque en las banderas reales. Si hace esto, le prometo todos los triunfos y todas las bendiciones del cielo. Como el mundo hubiera cambiado, ¿no? Usted sabe cómo respondió el rey Luis XIV. Despreció, dijo, esta monjita que me va a enseñar a mí lo que tengo que hacer. Como es la responsabilidad, ¿no? De cada persona, porque eso que le pasó al rey, pues nos puede pasar en grado menor a cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, vamos entonces a la cuarta aparición. Dice así, nos cuenta la santa. Estando cierta vez delante del Santísimo Sacramento, en un día de su octava, recibí de Dios gracias excesivas de su amor y me sentí estimulada por el deseo de retribución, de pagarle amor por amor. Él me dijo, tú me darás la mayor prueba de tu amor, haciendo lo que ya te pedí innumerables veces. Entonces, descubriéndome su divino corazón, agregó, y aquí viene la aparición más conocida, he aquí el corazón que tanto amó a los hombres, no ahorrando nada hasta agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. En reconocimiento solo recibo ingratitudes de la mayor parte por sus irreverencias y sacrilegios. Hay gente que va a comulgar en pecado mortal. ¿Qué van a decir de mí si no comulgan? Erróneamente que su pecado no era grave, no revisa su conciencia, no frecuenta el sacramento de la confesión. Entonces, claro, uno recibirlo al Señor, pero de una manera digna. Exactamente. Si yo no lo recibo de una manera digna, imagínese. Claro. Entonces,
Solo recibe gratitudes de la mayor parte de los hombres por sus irreverencias y sacrilegios, por las frialdades y desprecios que ellos tienen por mí en este sacramento de amor. Sin embargo, lo que más me hiere es el hecho de que así procedan corazones que me son consagrados. Qué bárbaro. Sacerdotes, religiosos, religiosas. Por esto, te pido que el primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento sea dedicada a una fiesta especial para honrar mi corazón. Es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Es el viernes siguiente a la... Y es ahí entra el tema de la promesa, digamos, de La comunión los reparadora. 9 primeros viernes, ¿no? Aquí sigue. Uh-huh. Comulgando en ese día y prestando a él, al Sagrado Corazón, una solemne reparación, a fin de desagraviarlo por las indignidades que recibe cuando esté expuesto sobre los altares. Y yo te prometo también que mi corazón se dilatará para difundir con abundancia los influjos de su divino amor sobre aquellos que le prestaren esta honra y se empeñen en que le sea tributada. Entonces, ¿se acuerda que en Fátima Nuestra Señora les dice a los chicos: queréis ofreceros para soportar todos los sufrimientos, todos los sacrificios que Dios os quiere enviar, en reparación por los pecados con que es ofendido y en súplica por la conversión de los pecadores? Es lo mismo que acá. Que no Reparación y pedido de conversión. Nosotros los primeros pecadores, pero... Claro. Como se dice, empezar por nosotros. Exactamente. Porque a veces que uno dice, no, esto yo sé a quién se lo voy a dar y a quién le voy a evangelizar, pero comencemos por nosotros, ¿no? Exactamente. Bueno, y aquí entramos en esto que usted preguntaba recién, que son los pedidos. Uh-huh. Concretizando, aterrizando todo esto, ¿no? Uh-huh. Poniéndolo en el concreto. Está bien, entendimos este mensaje. Bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Hoy vimos en la primera lectura de la misa, el carcelero en la ciudad de Filipos, habían encarcelado a San Pablo y a Silas, los habían azotados, y hay un terremoto, y los saca de la cárcel y dice: ¿qué tengo que hacer? Los judíos que estaban en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando escuchan ese estruendo y van a ver y les habla San Pedro, dice: hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la pregunta. Bueno, está bien, me convencí, ya estoy persuadido de todo esto. ¿Y qué tengo que hacer? Claro. ¿Por dónde voy? O por dónde empezar, digamos. ¿Por dónde empezar? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pedidos del Sagrado Corazón de Jesús? Primero, una solemne retractación de nuestra parte, pidiéndole perdón por cada uno de nosotros y por todo el mundo. Uh-huh. Pido perdón. Ofrecer una reparación. Segundo, la comunión reparadora, en la cual nos esforzamos por confortar al corazón del Maestro tan despreciado, que es lo mismo que pide la Virgen, los 5 primeros sábados. ¿Cómo se llama? ¿Qué? La práctica de la comunión reparadora. ¿Y qué es reparación? Reparación. Entonces eso lo podemos hacer cada uno. Claro que sí. Y está a nuestro alcance y Dios quiere que lo hagamos. La comunión especialmente reparadora de los primeros viernes de cada mes. Ese día sí que tenemos que ir a misa y sí que tenemos que estar confesados y recibir a Jesús en la comunión. La institución de una fiesta especial en honra de su corazón, para agradecerle por su amor y pedirle perdón por nuestras ingratitudes y tibiezas. Es lástima de que cae esto en un viernes, no es día laborable. Antes, yo me acuerdo cuando era chico, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en Argentina era feriado. Entonces la gente podía ir a misa. Hoy día te quitaban los feriados, te ponen otros feriados insosos, pero estos los van quitando. Pero igual, ese día tenemos que ir a misa. Tenemos que, si somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, hay que celebrarlo con especial devoción. Gracias a Dios, yo creo que en todas las parroquias de México se celebran con especial devoción ese día. Otra, la práctica de la hora santa
cuando nos unimos a los dolores de su agonía en el huerto de los olivos. Eso de levantarse la noche de jueves para viernes, 1 hora, y hacer esa hora de compañía de Jesús. La veneración a la imagen de su Sagrado Corazón. La consagración personal a Él, maduramente reflexionada y de plena voluntad como señal de alianza definitiva. Bueno, todos los que nos consagramos a María somos esclavos del Sagrado Corazón de Jesús. Claro, lógico. Y finalmente, la propagación del culto al Sagrado Corazón de Jesús y de su reino. Bueno, por lo menos en este podcast lo estamos haciendo. Claro. Esto es muy importante. Como ven, tiene todo un carácter de desagravio, de reparación, de intentar consolar con nuestras acciones, intentar consolar con nuestras acciones a Jesús por todas esas penas y dolores y desprecios. Bueno, y ahora vienen las promesas. Estos son los pedidos. Son los pedidos que hace. Ahora vienen las promesas. Que no son difíciles, como se dice, ¿no? Es cuestión de hacerlo. La primera de todas. Jesús promete, Jesús asegura, primero, que todos sus devotos a Él y a Él consagrados no se condenarán. Es imposible. Casi que un pasaporte que Dios le da, ¿no? Un billete al cielo. Es imposible que alguien que tenga devoción al Sagrado Corazón de Jesús se condene. Usted sabe que en la historia se cuenta en el caso de gente anticristiana que persiguió la iglesia, que se afilió a sociedades secretas y todas esas cosas, pero que conservaban en su interior, quizás por influencia de su madre o de su abuela, una devoción al Sagrado Corazón, y nunca murió esa devoción, siempre la tuvieron. Cometieron desórdenes, cometieron excesos, cometieron pecados, pero en la hora de la muerte Jesús vino en auxilio de esas almas y se salvaron. Hay muchos testimonios. Y vive una cosa muy bonita, por ejemplo, porque hay personas que dicen, no, yo me voy con el Sagrado Corazón de Jesús o el rosario o la medalla. No, pero si a mí me ofrecen una cuerda que es el rosario para ir al cielo, pues me lo agarro. Claro. Si aparece medalla, pues también son 2 cuerdas. 2 cuerdas. Si aparece la devoción al Sagrado Corazón, pues yo la garantizo, ¿no? Lógico. Me agarro de las 3 cuerdas y lógico. Todo lo que me ayude para ir al cielo. Cuanto más mejor. Porque de esta tierra, pues, dice, nosotros nos salvamos, como se dice, del rayo, ¿no? Pero de la raya, ¿no? Un día nos vamos. Exactamente. Segunda promesa, que sus apóstoles poseerán el don de tocar los corazones más empedernidos. Hay mucha gente que viene, hermano, a hablar con el sacerdote, o a veces en la confesión, y te cuentan, ay, que tengo mi hijo alejado de Dios, mi hija, y no sé cuánto, y nunca, y ay, se desespera, y a veces se enzarza en discusiones inútiles, y no sé cuánto, y el otro, en vez de esto, de aproximarse, se aleja más porque no le gustó lo que le dijo. Aquí está. ¿Hay algún ser querido que querés atraer a la gracia, atraer a Dios, atraer a la iglesia? Aquí está. Los apóstoles, los que difundan la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, poseerán el don de tocar los corazones más empedernidos. Pero a veces esos corazones se tocan no por el discurso, el argumento que les damos, sino por nuestra actitud, por nuestro buen ejemplo, por esa presencia del Sagrado Corazón de Jesús que acompaña al apóstol. ¿Se acuerda que la doña Lucilia, ¿no?, la mamá de doctor Plinio, ella todo el día, ¿cuántas horas pasaba delante de una imagen del Sagrado Corazón de Jesús pidiendo por todo el trabajo del Hijo? Y nosotros estamos aquí por causa de esa fidelidad de esa dama que le incentivó. Y rezaba, pero... Ella, doña Lucilia, con esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, consiguió la salvación eterna de muchos de sus parientes. El Topino siempre fue un chico y un hombre bueno desde siempre. Siempre fue fiel a la buena influencia de su mamá, pero había otros que no. Y ella lo logró. No tanto a fuerza de palabras o de discursos, sino de oración insistente y el buen ejemplo. Sí. El buen ejemplo.
porque de nada nos sirve querer convertir a alguien si yo me impaciento, si cuando me impaciento digo una palabrota o cosas así, no me va a servir. Así no sirve. No, y se recuerda que la propia doña Lucila le decía, las 2 primeras palabras que le enseñó a Doctor Plinio es, ¿dónde está Jesús? Sí. ¿Y dónde está María? Son las 2 primeras palabras que aprendieron, antes de decir papá y mamá. Y era justamente una imagen muy parecida con esta, por cierto, hermano Ronnie. Señalaba sus 2 hijos, ¿dónde está Jesús? Y señalaba la imagen de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. Y las primeras palabras que dijeron fue eso, Jesús y María, antes que mamá y papá. Otra promesa, miren esta. Que las almas tibias se harán fervorosas, y las fervorosas se harán perfectas. Uy, fenomenal. Ahí está. Otra. Que Él esparcirá abundantemente sus bendiciones en todos los lugares donde sea expuesta y venerada la imagen de su divino corazón, lo que ya comentamos anteriormente. Otra. Que Él reunirá las familias divididas. Uy, hoy día que todo el mundo se queja y vemos, ¿no? Sí. Si uno quiere tener la familia unida, pues mire, ya está la solución. Y mis amigos mexicanos me permiten que les diga un secreto. Yo los quiero mucho, ¿no? Mis amigos mexicanos. Aquí en México hay un nivel de conflictividad intrafamiliar muy grande. Hay que bajar eso, no se puede estar la familia peleada. No podés estar peleado con tus hermanos, con tus padres, no podés. Y después por largo tiempo, y después no perdonarse. Uno se amarga la vida, ¿no? No disfrutaste la vida con los tuyos. Se te fue la vida y estuviste distanciado. Tanto tenías para ofrecerle y tantos tenían ellos para darte. Aquí está. Queremos reunir a la familia. Fíjese que el Papa León XIV, uno de los puntos que insiste en todas sus homilías, en las pocas que ha podido decir, porque estamos cumpliendo recién ahora todavía no, se va a cumplir el día 8, un mes de su pontificado. Por cierto, va a ser el día que el Padre Manuel celebre la misa en María Auxiliadora. Bueno, entonces, insiste mucho el Papa en la unión. Ahora, la unión, el primer lugar donde tiene que realizarse es en la familia. ¿Cómo va a querer que la sociedad esté unida? Distintas que el país entero esté unido si en la familia todos están peleados. Sí, Él, Jesús, reunirá las familias divididas, protegerá y socorrerá a aquellas que se encuentren en dificultades y hacia Él se vuelvan confiantes. Otra, que difundirá la suave unción de su ardiente caridad sobre todas las comunidades religiosas y también comunidades parroquiales, que lo honren y se coloquen bajo su especial protección. Y finalmente, acá viene la gran promesa, y finalmente dice, te prometo, dice Jesús, en la excesiva misericordia de mi corazón, que mi amor omnipotente concederá a todos los que comulguen el primer viernes de 9 meses seguidos la gracia de la penitencia final. ¿Qué más queremos? No morirán de forma ninguna en mi desgracia y sin recibir los sacramentos, volviéndose mi divino corazón su asilo seguro en este último momento. Qué impresionante. ¿Qué más que esto? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más se puede pedir? Y la finalidad de la vida, pues, como se decía, alguien comentaba, que la vida, pues, es un catecismo para ir al cielo. Entonces, pues, ¿cuánto tiempo estaremos? No estaremos, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero por aquí, pues, vamos terminando este podcast que ha sido tan bonito. No se olviden de compartirlo con otras personas. Quien no lo haya hecho, suscribirse al canal, darle like y dejar sus comentarios, ¿no? Y Padre Jorge, si podría de repente dar, como se dice, para todos nuestros seguidores, como que un resumen de todo así, si podría darle, resumir todo, digamos, y dar un incentivo, ¿no? A quien no sea devoto del Sagrado Corazón de Jesús, que lo sea, y quien está pasando dificultades, pues que encuentre, ¿no?, el consuelo, Bueno, nuestra congregación, los Heraldos del Evangelio, somos fruto del amor del Sagrado Corazón de Jesús. Y somos fruto de la extraordinaria, intensísima devoción
que al Sagrado Corazón de Jesús tenía doña Lucilia Rivero dos Santos Correa de Oliveira. Ella rezó ardientemente por la santificación de su hijo. Una vez, cuando su hijo Plinio tenía 17, 18 años de edad, él entró a trabajar en una repartición pública en la ciudad de San Pablo, Brasil. Él quiso trabajar, él se dio cuenta que no quería ser una carga para sus padres, ella estaba en la universidad, quería pagarse sus estudios, ¿no? Y tener una cierta independencia. Entonces entró a trabajar. Y estuvo en una repartición pública de la Secretaría de Agricultura del Estado de San Pablo. Y desde ese momento, en la dirección de personal, se habló de transferirlo a otra área. Y entonces le escribe una carta a su superior, el secretario de Agricultura, a su superior jerárquico, de quien dependía esta transferencia. Y una carta muy elogiosa al joven Plinio. Dice, es un muchacho fantástico, obediente, responsable, nunca se va sin terminar su trabajo. Aparte, domina varios idiomas y aquí recibimos consultas de inversores austríacos, de inversores franceses que quieren, y él les responde sus cartas en su lengua. Y estamos contentísimos, unos elogios fenomenales. Esta carta terminó en manos de doña Lucilia. Esta persona se le hizo llegar a un pariente y se la entregó. Cuando doña Lucilia abre la carta y ve que es tan elogiosa, la dobló. No la leyó en el momento. Y después, en soledad, la lee, evidentemente quedó muy conmovida. Nunca le contó a su hijo lo de la carta. Lo supo por otros parientes, para evitar que su hijo tuviese un sentimiento de vanagloria. Como los padres tienen que cuidar a sus hijos, que no se queden presumidos, orgullosos, vanidosos, porque los liquidamos. Doña Lucía tenía mucho tino en eso. Entonces, la leyó solita. ¿Sabe lo que hizo hermano Ronnie después? La dobló la carta, fue al oratorio, un lindo oratorio de madera con puertita de vidrio, donde estaba el Sagrado Corazón de Jesús de ella particular, y la colocó ahí atrás. Cerró la puerta, tiene una llavecita. ¿Sabe por qué? Porque le estaba diciendo a Jesús, mi hijo es bueno no por mí, sino por ti. Eso es una madre católica, eso es una madre santa. Bueno, entonces a los pies de la devoción de doña Lucilia nace y surge la fidelidad y la santidad, todavía no reconocida por la Iglesia, pero bueno, nosotros lo conocemos y damos testimonio, del doctor Plinio. Y del apostolado y fidelidad del doctor Plinio va a surgir la fidelidad, la figura de Monseñor Juan, que también va a nutrir una fervorosísima devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces nosotros somos parte. Si no fuera por él, no estaríamos aquí y ustedes no estarían escuchando este podcast. Bueno, y el doctor Plinio decía lo siguiente: la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene algo de sumamente ordenador del temperamento. A veces somos inquietos, somos personas difíciles, con facilidad respondemos de manera atravesada, desabrida. El Sagrado te ordena tu temperamento, te lo pone en equilibrio. En la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la persona experimenta la majestad infinita de Él, aquella grandeza que no tiene proporción con la creación. Esto ordena, esto equilibra todo el temperamento, todos los desequilibrios del pecado original, del pecado de revolución, de los pecados actuales, de los orgullos, de los deseos, los malos deseos, las antipatías. Todo esto se equilibra. Y esta devoción produce en el alma una atracción casi que irresistible. El Sagrado Corazón de Jesús atrae el alma
y el alma se siente atraída por estas gracias. Mas, inmediatamente después, de dentro de aquella atractividad del Sagrado Corazón de Jesús, Él pide algunos sacrificios. Si la persona acepta el sacrificio, aquella dulzura de Él se multiplica sobre el alma y se crea un relacionamiento que es la victoria del Sagrado Corazón de Jesús dentro de esa alma. Pero cuando la persona dice, no, yo con Jesús quiero solo el deleite, Sí, quiero las consolaciones. la consolación espiritual, quiero las gracias sensibles, las consolaciones todo eso de yo Dios. lo quiero, claro que lo quiero, ¿no? Me gusta sentir a Jesús, pero sacrificio no. Claro. Cuando la persona le dice a Jesús, no me quiero sacrificar, ahí el propio Jesús se retrae y todo eso termina muriendo en el alma. Es lo que tenemos que tener cuidado especial para que no nos pase y para que tengamos una fidelidad lo más grande posible a esta devoción. Muchas gracias, Padre Jorge. Pues ha sido un tema tan bonito, tan interesante, y pues quedamos muy contentos de que se haya podido desarrollar este tema y pues en el futuro poder hacer otros, ¿no? ¿Cómo no? Podemos terminar de repente dando una bendición a todos nuestros seguidores, pidiéndole esas gracias para que el Sagrado Corazón de Jesús reine en los corazones y en sus familias. Y se vamos a pedir a la Virgen Santísima, al Corazón Inmaculado de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Dulce Corazón de María, Sed la salvación del alma mía. el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros, sobre vuestras familias, y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.